Amén y gracias a Dios. Denise, muchas gracias por hacerte cargo. Muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hágame saber, por favor, si me está escuchando bien y si me está viendo bien. Y si me está escuchando bien, pues entonces comencemos de una vez. ¿Me está escuchando bien? Ok, todo bien, muy bien. Seguimos nosotros en el estudio de la Carta a los Romanos. Recuerde la importancia de estudiar la Carta a los Romanos. ¿Por qué estudiar la Carta a los Romanos? Porque la Carta a los Romanos es el Evangelio. Es el Evangelio. El Evangelio está regado a lo largo y ancho de toda la escritura, pero condensado en un libro. ¿Qué libro? La carta a los romanos. Repito, el Evangelio está regado, está esparcido a lo largo y ancho de toda la escritura, pero está condensado en un libro que es la joya de toda la Sagrada Escritura. Y no porque yo lo diga, sino porque estudiosos, eruditos, intelectuales, doctores del Evangelio, gente muy estudiada, ha llegado a esa conclusión. Basta echarle una mirada a la carta a los romanos, una mirada superficial para no entender absolutamente nada en la carta a los romanos. Repito lo que acabo de decir. Basta echarle una mirada superficial a la carta a los romanos para no entender nada de lo que se dice en la carta a los romanos. Así de profundo es este libro. Sí, así de hondo es este libro, así de exhaustivo es este libro. Tiene condensado el Evangelio. Y solamente se puede ir entendiendo en la medida en que vamos confiando, dependiendo y nos vamos abriendo al Espíritu del Señor. De otra manera no lo vamos a poder entender. Entonces, bienvenidos. Estamos nosotros en esta unidad número 2 que se llama justificación. Que les repito, va del capítulo 3, versículo 21 al capítulo 4, versículo 25. Y tiene dos lecciones. La lección número 1 se llama La fe es el medio de salvación. Esa ya la vimos en el capítulo 3, versículos del 21 al 31. Y la lección número 2 se llama Abraham fue justificado por la fe. Estamos ahí. Capítulo 4, versículos del 1 al 25. El último versículo que nosotros vimos fue el 17. Alcanzamos a leer el 18, pero ahí nos detuvimos. ¿Se acuerda que ahí nos detuvimos? No avanzamos más. Decidimos que no íbamos a avanzar más y no íbamos a avanzar más porque pues se requería al menos otra hora para ir del versículo 18 al versículo 25. Eso quiere decir que hoy nos proyectamos para terminar este, esta lección número 2 que se llama Abraham fue justificado por la fe. Bueno, aprovecho yo para preguntarle a usted, porque ayer no tuvimos tiempo, porque todo fue así bien profundo, bien al mismo tiempo en el espíritu, al mismo tiempo hubo un fogueo como de conocimiento, como de versículos, se requería mucha rapidez, mucha agilidad, hubo mucho texto, mucho manejo bíblico, pero aprovecho yo para preguntarle a usted cómo le pareció la primera clase, cómo le pareció a usted la primera clase de escatología por temas. ¿Cómo le pareció? Y usted me responde, por favor, gracias. Iniciamos de esta manera. Usted me responde, ¿cómo le pareció la primera clase de escatología? Este no es curso de escatología, pero aprovecho para preguntárselo. Yo siempre le pregunto, yo le pregunto todo, pero ayer no tuvimos tiempo para preguntar esto por cuanto se tuvo que hacer una introducción al tema y se tuvo que dictar la primera clase. Entonces dígame cómo le parece. Recuerde que no estamos estudiando Apocalipsis, ¿no? Si usted dice es que ya tengo Apocalipsis, no, usted no sabe de qué está hablando. Es que no estamos dictando Apocalipsis, estamos dictando escatología y es por temas y es más profundo. Esto es más profundo de lo que usted alguna vez ha estudiado de escatología. Entonces, ¿cómo le pareció? ¿Cómo le pareció? Entonces usted me dice, usted responde desde su sinceridad. Desde su sinceridad dice, excelente, espectacular, maravillosa, máxima, muy interesante y fascinante. Este curso, espectacular, buena, muy interesante, necesario, súper interesante y muy clara. Me pareció muy interesante y entendí todo lo que nos explicó. Bueno, listo. La idea es continuar. Recuerda que estamos en la primera serie que se llama El presente siglo malo. El presente siglo malo.
Eso no lo vimos en el curso de Apocalipsis, porque este curso no se llama Apocalipsis, este curso se llama Escatología por temas y es una cosa completamente diferente. Ahora sí, retomemos. Gracias por responder. Estamos nosotros en la lección número 2 que se llama Abraham fue justificado por la fe. Capítulo 4 de Romanos, versículos del 1 al 25. Se han memorizado ya algunos versículos, ¿cierto? Muy bien. Entramos hoy a la parte 5 que se llama la fe y la justificación. La fe y la justificación. En los versículos que van desde el 18 y hasta el 25. Avíseme usted cuando esté sobre Romanos capítulo 4, versículo 18. Ya, muy bien. Pero usted no va a poder entender el versículo 18 si no lee al menos, desde el versículo 16. Entonces hay que leer versículo 16, 17 y ahora sí entrar al 18. Entonces prepárese para la lectura. Dice que muy bajo el volumen. Vamos a ver qué podemos solucionar acá. Creo que tengo todo el volumen arriba. ¿Ustedes me están escuchando bien? Ya estoy subiendo volumen. Un momento. Ya. Ahí. ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Ya mejor? ¿Me escucha bien? Ya le subí todo. Lo tenía en 76, le subí a 100. ¿Ya subió? ¿Mejoró un poquito? ¿Sí? ¿Ya? ¿Mejor? Lo que usted diga lo hacemos. Con tal de que todos puedan escuchar, lo hacemos. Con tal de que todos puedan entender, lo hacemos. Con tal de que este conocimiento llegue a usted y usted lo pueda transmitir a otras personas, lo hacemos. Bueno, entonces desde el versículo 16 dice así. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Frase clave en el versículo 16, la fe de Abraham, de eso se está hablando. En el capítulo 4 se habla de la fe de Abraham. Después se habló de la fe de David y volvimos a hablar de la fe de Abraham, porque la fe de Abraham lo justificó. Acuérdese lo que dice Génesis capítulo 15. Dice claramente que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Recuerde que justicia es justificar, es declarar inocente o es salvar. Quiere decir, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justificación, o le fue contado por declaración de inocencia, o le fue contado por salvación. Eso es lo que está diciendo ese texto de Génesis capítulo 15. El versículo 17 dijo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este texto lo expusimos hace 8 días. Está escrito. ¿En dónde está escrito? En Génesis capítulo 17, versículo 5, lo vimos hace 8 días. Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. No dice te pondré. Te pondré. Si usted analiza las promesas relacionadas con la iglesia, las promesas relacionadas con los cristianos, solamente hay una promesa que está en tiempo futuro. ¿Cuál es la promesa que está en tiempo futuro? La promesa del arrebatamiento. Solamente esa promesa está en tiempo futuro. Bueno, y lo que sigue después del arrebatamiento. De resto, todas las promesas que son para la iglesia, que son para los creyentes, ya están en tiempo pasado. Es el tiempo pasado de la palabra de Dios. Aquí el Señor le dice a Abraham, te he puesto, eso es pasado. Y eso es presente. Yo lo puse, o sea que ya es. Como lo puse, ya es. Lo puse como que, ya es que. Padre de muchas gentes. Delante de Dios, o sea, desde la cabeza de Dios, desde la mente de Dios, Abraham ya era eso. ¿Qué? Padre de muchas gentes. Si usted esculcaba la cabeza de Dios, encontraría a Abraham como padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. ¿Cómo Dios le da vida a los muertos? A continuación se explica, llamando las cosas que no son como si fuesen. Explicamos nosotros hace 8 días la cuestión del cambio de nombre. Por eso el Señor le cambió el nombre a Abraham y por eso el Señor le cambió el nombre a Sarai. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, y ya no se llamará más tu nombre Sarai, sino Sara, por el significado de ese par de nombres. A partir de ese momento lo comenzarían a llamar de esa manera. Quiere decir que los milagros no ocurren si yo no comienzo a llamar las cosas que no son como si fuesen, y no hay ninguna clase de transformación en mi vida a menos de que yo me atreva a llamarme a mí mismo, a nombrarme a mí mismo, a mencionarme a mí mismo según la forma como Dios me llama
como Dios me nombra y como Dios me menciona en las Sagradas Escrituras. Es la única forma de provocar una transformación y es la única forma de provocar un milagro. A continuación dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué tiene que ver la fe mencionada en la parte final del versículo 16, mencionada en el versículo 17 en la palabra creyó con la palabra esperanza? Tiene que ver todo. Porque usted está creyendo, pero tiene que esperar. ¿Qué es lo que tiene que esperar? Lo explicábamos también hace 8 días. Lo que tiene que esperar es que lo que usted tiene en el espíritu se traslade al alma y termine materializándose en el cuerpo, es decir, en la parte física. La fe, dice la Sagrada Escritura, que es un espíritu, teniendo todos el mismo espíritu de fe. También hablamos. Creí, por lo cual hablé. La fe está relacionada con el hablar, en este caso versículo 17, con el llamar las cosas que no son como si fuesen. Y como la fe es un espíritu, eso quiere decir que al lugar donde viene a morar la fe es a mi espíritu. La casa de la fe es mi espíritu. El lugar en donde se engendran las certezas y las convicciones es mi espíritu. Está en mi espíritu. Ahí se provoca una especie de embarazo espiritual. Usted está embarazado de un milagro, usted está embarazado de un cambio, usted está embarazado de una transformación, usted está embarazado de una respuesta. Tiene que continuar el proceso de creer, tiene que ir creciendo en la fe, llenándose del conocimiento específico del tema, llenándose de los textos específicos que le hablan a usted del tema, con el fin de que su fe vaya creciendo, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Se va llenando del conocimiento, Romanos 10, 17, va confesando la palabra, Romanos capítulo 4, versículo 17. Qué impresionante. Romanos 10, 17 y Romanos 4, 17. Romanos 10, 17, llénese del conocimiento. Romanos 4, 17, confiese ese conocimiento, pero confiéselo en tiempos presentes. Nunca diga, el Señor me va a poner algún día como padre de muchas gentes. No, porque la Escritura dice, te he puesto como padre de muchas gentes. Lo que tiene que decir es, ya soy padre de muchas gentes o ya soy madre de muchas gentes por el verbo en el tiempo en el cual se encuentra conjugado en la promesa. Él creyó en esperanza contra esperanza. Mira lo que dice el versículo 18, para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Cómo así? El versículo 17 dice, te he puesto por padre de muchas gentes. El versículo 17 dice que ya es. El versículo 18, para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Cómo así? El versículo 18 dice que todavía no es. Nótelo, el versículo 17 dice que ya es padre de muchas gentes. El versículo 18 dice que todavía no es padre de muchas gentes, pero que esperaba algún día convertirse en padre de muchas gentes. Ahí usted encuentra el gravísimo problema que tuvo Abraham. Y no es solamente el gravísimo problema que tuvo Abraham, sino que es también el problema que tenemos nosotros, que tiene usted y que tengo yo. ¿Cuál es el problema? Una cosa es lo que piensa Dios, versículo 17, y otra cosa es lo que pienso yo, versículo 18. Una cosa es lo que confiesa Dios, versículo 17, y otra cosa es lo que confieso yo, versículo 18. El tiempo en el cual Dios habla es el tiempo pasado, por lo cual lo da por sentado en el presente. El tiempo en el cual yo hablo es en el tiempo futuro. Por eso se habla de esperanza contra esperanza, porque Abraham agarraba la promesa y la mandaba para el futuro. No le va a funcionar a Abraham hasta que no entienda que esa promesa que él está mandando en la conjugación del verbo a futuro, esa promesa en la mente de Dios ya está cumplida. Esa promesa en la mente de Dios ya está realizada. Esa promesa en la mente de Dios ya está hecha. Esa promesa en la mente de Dios, Cristo lo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Cuándo le comienza a funcionar a Abraham? Cuando comience a pensar como Dios piensa.
¿Cuándo le comienza a funcionar a Abraham? Cuando comience a hablar como Dios habla. Algún día tendrá esperanza contra esperanza. Ya tiene, así habla Dios. Recuerda el texto en el Salmo capítulo 23, versículo 1, que la Reina Valera 1960 traduce como Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero que si usted la revisa en otras versiones, sobre todo en el griego, vamos al griego, porque es que hay múltiples versiones y alguno dice, esta es más bonita que la otra porque le parece bonita, pero lo que realmente le debe parecer a uno bonito es lo más exacto al griego, al hebreo, es decir, a los idiomas originales. Y en el idioma original, Salmo 23.1 dice, Jehová o el Señor, que es la traducción, es mi pastor, nada me falta. Qué impresionante. En el hebreo dice nada me falta. La traducción de la Reina Valera 1960 dice nada me faltará. Y ahí está el problema. Que Dios dice nada me falta. Y yo digo nada me faltará. O sea, lo voy mandando ¿a dónde? Lo voy mandando a futuro. Ahí está el gravísimo problema. ¿Cuándo le comienza a funcionar esto a Abraham? Cuando conjugué correctamente el verbo. Es decir, conjúguelo en tiempo pasado y en tiempo presente. Dios ya lo hizo, por lo tanto ya está hecho. ¿No? O sea, Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Por su llaga yo fui curado. Entonces, ¿cómo se encuentra mi cuerpo en el tiempo presente? Así es. Él se hizo pobre para que por medio de su pobreza fuese yo enriquecido. Él ya se hizo pobre, por lo tanto, ¿yo cómo estoy? Si la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no tengo fuerza para continuar. No, así no habla una persona de fe. Una persona de fe habla como hablaron los apóstoles, como hablaron los profetas, como usted ve que Dios habla. Es la única forma de llamar las cosas que no son. En la versión de Sablao y Salmo 23.1, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ok, listo. Es lo que dice exactamente el hebreo. El Señor es mi pastor, nada me falta. La única forma de darle vida a un muerto llamando las cosas que no son en el plano material como si ya fuesen en el plano espiritual. Entonces, como ya son en el plano espiritual, pues asimismo yo las comienzo a llamar para que sean transformadas en el plano material. Entiende usted que hay dos planos, ¿cierto? Hay dos planos. Está el plano espiritual y está el plano material físico. Yo quiero que el plano material físico sea transformado, pero yo lo transformo desde el plano espiritual. Si la labor no se comienza a hacer desde el plano espiritual, no hay ninguna esperanza en el plano material. El trabajo se hace en el plano espiritual. Desde el plano espiritual yo comienzo a llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero no es solamente llamarlas, porque es que aquí está hablando de la boca. Recuerde usted, mi estimado hermano o hermana en Cristo, que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que antes de que la boca confiese algo, el corazón debe tener esa convicción. De nada le sirve a usted confesar con la boca si en el corazón no lo cree. Recuerde usted lo que dice la Biblia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Antes de confesar con la boca, debe usted tener la convicción en el corazón. Pero como lo hemos explicado también muchísimas veces, antes de que exista la convicción, debe existir la certeza en la cabeza, la certeza en la mente. O sea que cuando la Biblia dice que el Señor llama las cosas que no son como si fuesen, lo que quiere decir es, antes de que la confesión esté en la boca, tiene que estar la convicción en el corazón y tiene que estar la certeza en la cabeza. Si no está la certeza en la cabeza, no hay convicción en el corazón. Si no hay convicción en el corazón, cualquier confesión que usted haga con la boca la hará desde la incredulidad, desde la duda y desde el escepticismo. Es por eso que la confesión no nos sirve. Es por eso que la confesión no transforma las cosas. Es por eso que usted lo va a probar y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Pues porque la confesión tiene que ser una confesión de fe. Y no hay fe si primero no hay convicción en el corazón y antes de eso no hay certeza en la cabeza. ¿Acaso no es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, definiendo la fe? No dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, antes de que exista la confesión, tiene que existir la convicción y la certeza. La certeza es de la cabeza.
Porque si usted busca en un diccionario qué es certeza, ahí le va a decir que certeza es un conocimiento claro y exacto de algo. Tremendo, conocimiento. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Sí, de la palabra de Dios, pero no en términos generales, porque usted está buscando una respuesta. Entonces son los versículos que hablan de esa respuesta que usted está buscando. Los versículos que hablan de ese milagro específico que usted está buscando. Los milagros los versículos que hablan de esa puerta que usted está esperando que se abra. Es decir, si la respuesta que usted está esperando es de índole económico, pues usted estará lleno de un montón de textos bíblicos que hablen de prosperidad económica. De ellos se estará usted alimentando. Si el milagro que usted espera que ocurra en el plano físico es un milagro del cuerpo, es decir, de salud, usted estará lleno de todos los versículos que hablen de la sanidad física, que hablen de milagros físicos, que hablen de que el Señor sana el cuerpo, el Señor es el sanador. De eso estará usted alimentándose. Yo confieso y no me funciona, porque la confesión no viene cargada. ¿Cargada de qué? De fe, es decir, de certeza y de convicción. Solamente cuando la cabeza está llena de los versículos que hablan de ese problema o de esa situación, el corazón se carga de convicción. ¿Qué es convicción? Es una seguridad basada en razones lógicas. Fred, yo confieso, confieso y confieso, pero confieso desde el miedo, confieso desde el temor. Yo no estoy seguro, no estoy segura de nada. Sí ve que le falta convicción en el corazón, le falta seguridad en el corazón. Y eso solamente se logra cuando usted recibe un conocimiento claro y exacto de algo. O sea, a usted no le sirve recibir cualquier clase de conocimiento. A usted le sirve recibir un conocimiento claro y exacto. Es lo único que le crea certeza en la cabeza. Es lo único que le crea convicción en el corazón. Y ya desde la certeza y desde la convicción, usted abre la boca y comienza a llamar las cosas que no son en el plano físico como si ya fueran, y el plano físico comienza a ser transformado. Este silencio es a propósito. ¿A propósito para qué? Para que usted reaccione de alguna manera. Para que usted reaccione de alguna manera. Para que usted diga algo de alguna manera. Así es que funciona. No funciona de otra manera. Claramente se dice en el Evangelio, según San Mateo capítulo 6, versículo 6, pero tú cuando ores entra en tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Se da cuenta que hay dos planos? El plano de lo secreto y el plano de lo público. En el secreto estoy con el Padre, o sea que es el plano espiritual. En lo público estoy con la gente, o sea que es el plano material. ¿Mm? Y dice que la comunión con el Padre pues altera o transforma lo que se hace en lo público. O sea que el plano espiritual siempre va a transformar el plano físico, material, terrenal. Es así como ocurre. El porqué de la comunión con Dios, solamente para pasar tiempo ahí hablando y hablando y hablando. No. No es lo que promete la Sagrada Escritura. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en donde, en público. La oración trae una transformación a nivel público. Trae una transformación a nivel plano terrenal, plano material. Nosotros nos metemos con Dios. Nosotros nos aislamos con Dios, no de Dios, sino con Dios. Nos metemos en el plano espiritual para lograr una transformación en el plano material. Es lo que enseña la Sagrada Escritura. Cuando nosotros decimos que eso hay que trabajarlo desde las rodillas, quiere decir que no hay ninguna transformación en el plano material a menos de que yo primero me doble, a menos de que primero yo entienda cómo funciona la fe. Estábamos diciendo hace un rato que la fe es un espíritu. Si la fe es un espíritu, pues requiere la fe un trabajo espiritual, requiere la fe un trabajo a solas, requiere la fe un trabajo privado, requiere la fe un trabajo íntimo, requiere la fe un trabajo a solas, a puerta cerrada, con Dios, con el Padre. Esa es la fe. Allá usted se carga de certezas, allá usted se carga de convicciones,
Allá usted se carga de confesiones y después sale de ese cuarto y es una cosa espectacular. Acuérdese usted lo que pasaba con el Señor Jesucristo. El Señor se iba a orar. Pasaba toda la noche orando, o toda la madrugada orando, o toda la noche y madrugada orando. Y cuando el Señor aparecía en público, el Señor reprendía a los demonios, se iban. El Señor reprendía las enfermedades, se iban. El Señor le ordenaba a la higuera y se secaba. El Señor le ordenaba los panes y los peces y se multiplicaban. El Señor reprendía el mar y los vientos y se calmaban. El Señor tenía autoridad cuando hablaba. ¿Por qué? Porque sabía el Señor cómo cargar su confesión de fe. Usted puede tener el mejor de los celulares, pero se le agotó la carga de la batería. ¿Para qué le sirve? Tiene usted el último Samsung, el último Huawei, el último iPhone, el que sea, pero se le agotó la carga de la batería y se apagó. Está apagado eso. Pero mire el celular que yo tengo. ¿De qué le sirve, hombre, si se le agotó la carga de la batería y no le prende? No le sirve para absolutamente nada. El celular sirve pero cargado. Lo mismo con la confesión. La confesión sirve pero cargada. Cargada de fe. ¿Y cómo la carga? Pues conectándola. No, un celular se carga conectándolo. Y su fe se carga conectándola. ¿Y a qué la conecto? Pues al autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Hebreos capítulo 12, versículo 2. El autor y consumador de la fe es Cristo. Conecte su fe a Cristo. Conecte su fe. Y así como cuando usted quiere conectar, ¿se da cuenta que el enchufe tiene como dos paticas? Muy bien. ¿Y se da cuenta que también tiene como un polo a tierra? ¿Sí se da cuenta? Muy bien. Entonces imagínese que una patica se llama certeza, otra patica se llama convicción y el polo a tierra se llama confesión. Entonces usted conecta eso ahí y comenzó. Tin, tin, 1%, 2%, 3%, 4%. Oraciones de 3 minutos, mediocres. Es como poner a cargar el celular que está muerto. Está muerto hace 3 días. Y usted lo pone a cargar y quiere que en 2 o 3 minutos ya le cargue toda la batería. Por favor. Sí, ¿quién me está entendiendo la analogía? Hay que pasar tiempo con Dios, tiempo con el Señor para cargarse. Es que uno se carga realmente. Sí, entiéndelo como una carga. Mire, cuando Moisés subió al monte, dice que bajó del monte, el Sinaí, y dice que bajó de tal manera que su rostro resplandecía. O sea, el tipo estaba cargado. ¿Sí lo nota usted? El tipo estaba cargado. Los israelitas colocaban un velo sobre su rostro para que la gente no se diera cuenta de la carga, pues, del resplandor. Pero el tipo estaba cargado y así debe ser uno. Estoy más desmotivado, estoy por el suelo, estoy cabecicaído, melancólico, flaco, flojo, ojeroso, cansado, sin ilusiones, sin esperanza. Es como el celular que ya comenzó a pitar. ¡Pling! Tu celular se apagará en ¡pling! Tu celular se ¡pling! Tu celular ¡pling! Se apagó. Así, Moisés estaba full. Entonces la confesión funciona cuando uno está full. Si su confesión ha dejado de funcionar, si la oración ha dejado de obtener respuestas, hay que cargarse. Conéctese a la fuente, al autor y consumador de la fe. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo encuentra usted en el versículo 18. El problema es que en el versículo 17 Dios habla de una manera y uno habla de otra manera, según el versículo 18. Dios dice ya y uno dice todavía no. Al fin que ya, versículo 17, o todavía no, versículo 18. Yo sé que el Señor algún día me responderá. Yo sé que el Señor algún día me bendecirá. Usted ha leído Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo. Tiempo pasado. Con toda bendición, y a continuación dice espiritual. O sea que en el plano espiritual ya está hecho. En el plano espiritual usted es bendito, en el plano espiritual usted tiene toda clase de bendición. ¡Qué maravilla! Cuando usted revisa el plano terrenal, usted no ve eso. ¿Qué debe hacer? Desde el plano espiritual, transformar el plano terrenal. ¿Cómo lo hace? Con fe. Llamando las cosas que todavía no son en el plano terrenal como si ya fueran.
Porque es que como ya soy en el plano espiritual, ahora hay que llamar el plano terrenal para que concuerde con el plano espiritual. ¿Quién lo está entendiendo? Creo que es muy fácil de entender. ¿Lo está entendiendo o vuelvo y se lo repito? La confesión hace que el plano terrenal concuerde con el plano espiritual. Y ya. Entonces, ¿qué es lo que yo soy y lo que tengo en el plano espiritual? Eso dígaselo al plano terrenal. Eso dígaselo al plano físico. Eso dígaselo al plano material y verá cómo las cosas comienzan a concordar. Lo espiritual tiene que concordar con lo material, no lo material con lo espiritual. O sea, no intente convencer a su espíritu de que todavía no. No, más bien convenza al plano físico material terrenal de que ya está hecho, porque en lo espiritual ya está hecho. ¿Sí? Amén. Muy bien. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Conforme a lo que se le había dicho. O sea que no es tan difícil. Sencillamente encuentre en la Biblia lo que Dios dijo y ahora dígalo usted. Mire que no es tan difícil. Sencillamente encuentre en la Biblia lo que el Señor dijo y ahora dígalo usted. Ya. Abraham le comenzó a funcionar cuando encontró o se acordó de lo que Dios le había dicho y él comenzó a decirlo. Ya no soy Abraham, padre enaltecido, padre orgulloso, sino Abraham, padre de muchas gentes, padre de muchas gentes. Soy padre de muchas gentes. Soy padre de muchas gentes, soy padre de muchas gentes, soy padre de multitudes, soy padre de multitudes. Se me rió el uno, ¿qué me importa? Padre de multitudes, soy padre de multitudes, soy padre de muchas gentes. Se me burló el otro, se me rió hasta la mamá, no importa, soy padre de muchas gentes. Eso es lo que la Sagrada Escritura enseña. ¿Qué prefiero? ¿El dicho de Dios o el dicho de mi mamá? ¿El dicho de Dios o el dicho de mi papá? ¿El dicho de Dios o el dicho de la esposa, el dicho del esposo? ¿El dicho de Dios o el dicho de los hijos? ¿El dicho de Dios o el dicho de los vecinos? El dicho de los vecinos transforma mi plano terrenal, físico, material en una catástrofe. El dicho de Dios transforma mi plano terrenal, físico, material en una maravilla de rechupete. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Porque el viejo este tenía 100 años y se atrevió a creerlo. Y la esposa tenía 90 y se atrevió a creerlo. Y tuvieron un hijo. O sea que sí se puede. O sea que el plano espiritual altera, produce cambios. El plano espiritual altera, produce cambios en el plano terrenal. Para eso es la fe. La fe es un espíritu. La fe es un espíritu. La fe es espiritual. La fe pertenece al campo del espíritu. Se trabaja desde el espíritu. Cree lo que ya está hecho en el espíritu y a través de lo espiritual, desde el plano espiritual, altera o produce cambios en el plano material. Ya. Mira. Yo sé que algún día mi vida sentimental será transformada. Nunca su vida sentimental será transformada. ¿Por qué? Explíquemelo usted. Yo sé que algún día mi vida económica estará caracterizada por la sobreabundancia. Nunca su vida económica estará caracterizada por la sobreabundancia. Nunca. Yo sé que algún día mi cuerpo ya no sufrirá ninguna clase de enfermedad. Nunca su cuerpo llegará al momento en el cual ya no sufre ninguna clase de enfermedad. Nunca, nunca, nunca. Yo sé que algún día yo seré eficaz y eficiente en cuanto al servicio a Dios. Nunca será eficiente en cuanto al servicio a Dios. ¿Por qué? Porque nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque habla en un futuro. Muy bien, todo lo manda a futuro. Lo que está en pasado o en presente lo manda a futuro. O sea, usted está diciendo que Dios es mentiroso. Eso es lo que usted está diciendo cuando usted habla de esa manera. Está diciendo que Dios es mentiroso. El Señor dijo consumado es y usted está diciendo todavía no ha sido consumado. El Señor dijo por sus llagas fui curado y usted dice todavía no fui curado por esas llagas. O el poder de las llagas del Señor Jesucristo no es suficiente para curarme. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que Dios es mentiroso. Y pues la confesión no le puede funcionar a una persona que cree que Dios es mentiroso. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces yo leo. Dice, porque habla en un futuro que no sé si tendré. Muy bien. Ah, muy bien, Carolina. Ese punto es espectacular.
Está hablando en un futuro que no sabe si tenga. O sea, yo sé que mañana, ¿qué? Si usted no sabe si tendrá un mañana, a usted no le sirve mañana. ¿A quién le sirve mañana? ¿A quién le sirve mañana? Levante la mano el que le sirva mañana. No, a nadie le sirve mañana. Usted no sabe si tendrá un mañana, dice Santiago. Como no sabe si tendrá un mañana, no lo puede dejar para mañana. Entiéndalo, es cuestión de raciocinio. No, a usted le sirve es hoy. Y la Biblia dice, la carta a los hebreos, pues que el calendario de Dios solamente tiene un día, y ese día es hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es hoy, necesito ya hoy. Exacto, hermano Rubelio, es que el mañana no existe. El ayer, tampoco. Y el mañana, tampoco. Solamente existe el hoy. Me sirves hoy. Hoy es donde yo debo crear certeza. Hoy es donde yo debo crear convicción. Hoy es donde donde yo debo llamar las cosas que no son como si fuesen. Natalia dice, porque no estoy creyendo que ya Dios lo puso en mi espíritu. Habla desde la duda. Muy bien. Entonces hablo con los embarazados o las embarazadas. Hablo con los embarazados o con las embarazadas. Porque es que primero usted debe preñarse de un milagro. Si usted se preña espiritualmente de un milagro, usted concibe en su vientre espiritual un milagro, hay un milagro engendrado en su vientre espiritual, pues usted lo cuida con la certeza, lo cuida con la convicción, lo cuida con la confesión y el feto, ese milagro, comienza a crecer hasta que nace. Cuando nace, lo ve. O sea, ya está en el plano terrenal, en el plano material. Pero hay que saber hablar. Hay que saber hablar. El versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe. Mire que aquí está hablando de fe. Está hablando de fe. Bueno, todo el capítulo habla de fe, pero el versículo 16, parte final, habla de fe. Versículo 17 dice, creyó. El versículo 18 dice, 19, perdón, dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea que algo puede ser que le comience a pasar a la fe. ¿Qué? Se comienza a debilitar. Se comienza a debilitar, pues grave. Porque es que el proceso de la fe tiene que ver con que lo que usted tiene en el espíritu lo tiene que usted que trasladar al plano material, al plano físico. Para eso usted tiene que ir a buen paso, no puede aflojar, no se puede debilitar. No se puede debilitar. Si se debilita, el proceso comienza a echar para atrás y si echa para atrás, pues ¿cuánto se va a demorar? Ahí es cuando viene la desesperación, la desmotivación y la debilidad. No se debilitó en la fe. Ahora, ¿cómo se debilita uno en la fe según el versículo 19? Ahí dice, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hay una palabra clave ahí, que es la palabra considerar. Usted tiene el significado de la palabra considerar, pues porque la hemos estudiado un montón de veces. La palabra considerar en el hebreo, que era lo que Satanás hacía con Job, lo consideraba, y en el griego, en el Nuevo Testamento, que es lo que el Señor nos manda hacer con los lirios del campo, considere los lirios del campo, significa analizar detenidamente. Muy bien esa respuesta, hermana Marta León. Significa analizar detenidamente. Satanás analizaba detenidamente a Job. Nosotros debemos analizar detenidamente los lirios del campo, cómo es que crecen y extraer la enseñanza de su crecimiento. Aquí dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Es decir, lo que debilita la fe, en el caso de Abraham, es ponerse a considerar su propio cuerpo ya como muerto, siendo de casi 100 años, y ponerse a considerar, es decir, analizar detenidamente el cuerpo de su esposa, que también era vieja, de 90 años, estéril, sin el periodo menstrual normal de las mujeres. ¿Qué quiere decir? En resumidas cuentas, que la fe a uno se le debilita cuando uno comienza a considerar los problemas, cuando uno comienza a analizar los problemas, mira los problemas, y vuelve y mira el problema, y vuelve y analiza el problema, y vuelve y piensa en el problema, y vuelve y le da vuelta en la cabeza el problema, y vuelve y habla del problema, y habla del problema. ¿Qué está en su confesión? El problema. Es que tengo un problema.
es que estoy enfermo, es que me echaron, es que tengo falta de dinero, es que no tengo tiempo, ¿qué tiene en su cabeza? ¿Qué reina en su cabeza? ¿Qué reina en su mente? El problema. De esa manera, algo le ocurre a la fe. ¿Se comienza a qué? Se comienza a debilitar. Las circunstancias, el mirar las circunstancias, el analizar las circunstancias, el enfocarse en las circunstancias, el obsesionarse con las circunstancias, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, no me amó. Eso debilita la fe. Eso debilita la fe. Eso debilita la fe. Y a ver, la hermana Marta León dice, nunca me amó. Comenzamos a contar testimonio de acá. Bueno, listo. Es que el Señor habla como sea. Aquí el tema es el siguiente. Aquí el tema es el siguiente. El diablo es especialista en traer a nosotros esa clase de situaciones y esa clase de circunstancias. Rodearnos de esa clase de problemas. ¿Para qué? Para que quitemos la atención de aquello en lo cual la debemos tener y pongamos ahora nuestra atención en esa cantidad de problemas, situaciones, circunstancias, apretones, tribulaciones que nos comienzan a rodear. ¿Es o no es? ¿Cuál es el objeto de los problemas? El objeto de los problemas es venir y apretarnos de tal manera que nuestra fe termine debilitándose. ¿Qué tiende a pasar con la fe? Comienza a debilitarse. ¿Pero por qué se debilita? Porque yo ya dejo de pensar en términos de fe. Dejo de pensar en términos de textos, en términos de versículos, en términos de Biblia, en términos de evangelio, en términos de doctrina y comienzo a pensar en términos de problemas, situaciones, apretones, machacones, etc. Eso no es. Yo con tantos problemas que tengo. Dese cuenta. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora usted dirá, pero es que son problemas graves, porque si se le ha prometido algo, un hijo, y tiene el cuerpo casi como muerto, de casi 100 años, y su mujer es estéril, pues esos son problemas graves. Desde el punto de vista de la fe, estimado hermano, ¿hay algún problema grave? Desde el punto de vista de la fe hablando, ¿hay algún problema sin remedio? La fe hablando, ¿hay alguna tribulación de la cual el Señor no nos pueda sacar? La fe hablando, ¿hay alguna situación o circunstancia que el Señor no pueda solucionar? La fe hablando, ¿acaso hay algo imposible para Dios? La fe hablando, ¿acaso hay algo difícil para el Señor? La fe hablando. Todo es posible al que cree, la fe hablando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted le dice a la fe, pero se murió. Y lo único que no se puede remediar es la muerte. La fe se totea de la risa y dice, ¿ah, sí? Pregúntele a Marta y pregúntele a María y pregúntele a Lázaro si lo único irremediable es la muerte. Pregúntele a Jairo, a la mujer y a la hija de Jairo si lo único irremediable es la muerte. Pregúntele a la viuda de Naín si lo único irremediable es la muerte. ¿Y qué le va a decir toda esta gente? No, cuando hay fe, hasta la muerte tiene remedio. Eso que allá el mundano, eso que allá el secular dice que es irremediable porque ya se murió, la fe se totea de la risa. Recuerde que hay un don que se llama el don de hacer milagros. Y a través de ese don que se llama hacer milagros, los muertos resucitan. ¿Quieres saber más? Pues no se pierda la serie de los domingos, que habla de dones, ministerios y operaciones. Desde ese punto de vista, dice el hermano Rubelio, no hay nada imposible. Nada. Porque está hablando la fe, porque está hablando el Espíritu, porque está hablando el lenguaje de la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo irremediable? Lleva enviciado al bazuco 50 años. Y la fe se encoge de hombros y dice, ¿y?
Nunca ha prosperado en su vida. Su tatarabuelo fue mendigo, su abuelo fue mendigo, su papá fue mendigo, él está destinado a ser mendigo. Y la fe dice, no, si yo estoy presente, no tiene por qué ser así. No hay nada que la fe no pueda transformar, siempre y cuando la fe se mantenga fuerte. Para mantenerla fuerte, pues deje de considerar los problemas, no se obsesione por el problema. Ya nomás de él me mintió, como canta la hermanita Marta León. Él me dijo que me amaba y no era verdad, nunca me amó. Muy bien. El versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Mire, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Repita ya donde usted se encuentra, la promesa de Dios. La promesa de Dios. Porque es que usted o está centrado en el problema o está centrado en la promesa de Dios. O está concentrado en el problema o está concentrado en la promesa de Dios. Está concentrado, obsesionado con esa situación nefasta o está concentrado, obsesionado con la respuesta que le da la promesa de Dios. Entonces usted decide en dónde va a poner su cabeza, en dónde va a poner su corazón, en dónde va a poner su concentración y en dónde va a poner su confesión. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Note que el versículo 19, parte inicial, dice, no se debilitó en la fe. Y el versículo 20 dice, sino que se fortaleció en fe. Note, eso es una maravilla. El versículo 19 habla de una fe débil o una fe que se debilita y el versículo 20 habla de una fe que se fortalece. Una fe que se debilita, versículo 19, y una fe que se fortalece, versículo 20. ¿Cómo se debilita la fe? Creo que ya lo entendió. Ahora, ¿cómo se fortalece la fe? Pues si la fe se debilita cuando yo considero, analizo, me concentro, me obsesiono con el problema, pues entonces la fe se fortalece cuando yo me concentro, me centro, me obsesiono santamente. ¿Con qué? Ya se lo había dicho. Solamente respóndalo. ¿Cómo hago yo para fortalecer mi fe? Si usted le ha preguntado al Señor estos días, ¿cómo hago para fortalecer mi fe? Pues yo creo que ahí el Señor se lo está diciendo en el versículo 20. Su fe se fortalece cuando usted se concentra, se centra, se inclina, se direcciona, se obsesiona santamente con la promesa de Dios. Si nota en el versículo 20 que aparece la frase promesa de Dios y también aparece la frase fortaleció en fe. ¿Eso qué quiere decir? Que se fortalece en fe cuando considera, palabra que aparece en el versículo 19, no los problemas, sino la promesa de Dios. Concentrado en la respuesta, no en el problema. ¿Dónde está la respuesta? La respuesta es la promesa. O la respuesta está en la promesa. Amén. Amén. Ese hijo es rebelde, ese hijo es contumaz, ese hijo es un necio, ese hijo es un ateo, ese hijo no quiere de Jesucristo, ese hijo es... No se atreve a decir que ese hijo es bendito, no se atreve a decir que ese hijo es bendición. No se atreve a decir que ese hijo es salvo, que ese hijo está a los pies de Cristo. No se atreve a decir que ese hijo está lleno del conocimiento del Evangelio. No se atreve a decir que ese hijo ya no tiene un corazón de piedra, sino que tiene un corazón de carne, que siente, que se enamora, que se apasiona y que ama a Jesucristo. No se atreve a decir de su hijo que está lleno del Espíritu Santo. No se atreve a decir de su hijo que está lleno del fruto del Espíritu Santo. No se atreve a decir de su hijo que dobla las rodillas en oración, que es un hombre o una mujer consagrada a Dios. No se atreve a decirlo. Mientras que yo no me atrevo a decirlo, el hijo no tiene ninguna clase de esperanza de transformación. Pero si alguien se atreve a decirlo, está llamando las cosas, sintiendo las cosas, pensando las cosas, imaginando las cosas que no son como si ya fuesen. Para eso hay que tener no solamente una boca ungida, sino una imaginación ungida. Una imaginación ungida. Al Señor le agradó salvar a los gentiles por medio de la locura de la predicación. ¿Por qué cree que para el hombre natural las cosas de Dios son una locura? Porque los cristianos hacemos estas cosas. Nos imaginamos las cosas que no son como si ya fuesen. Nos vemos a nosotros mismos como si ya fuéramos, como si ya tuviéramos.
Eso es la fe. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Cuándo llegará esa princesita azul? ¿Cuándo llegará ese príncipe azul? ¿Cuándo llegará? Nunca le va a llegar. No, nunca le va a llegar. Si no lo tiene ya en el espíritu, si no lo tiene ya en la fe, si no lo tiene ya en su imaginación ungida y en su confesión ungida, nunca, jamás le va a llegar. Ahí se va a quedar esperando. Como el meme ese, la calavera por allá sentada en la banquita de un parque y dice, aquí esperando que llegue el príncipe azul. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe y dice, dando gloria a Dios. Mira el tipo. O sea, el tipo comenzó a decir, gloria a Dios. ¿Gloria a Dios qué? ¿Gloria a Dios qué? Como hacen algunos cristianos, gloria a Dios por ese problema. Gloria a Dios por la esterilidad de mi mujer. Gloria a Dios porque me estoy muriendo. No, él no comenzó a darle gloria a Dios por eso. Él comenzó a darle gloria a Dios, está en el mismo versículo, por la promesa de Dios que decía que eso ya estaba hecho. Gloria a Dios que se cumplió la promesa. Gloria a Dios que ya soy padre de muchas gentes. Gloria a Dios que mi mujer ha rejuvenecido, tiene una matriz fértil, es una mujer joven, capaz de embarazarse, capaz de dar a luz. Gloria a Dios que tengo un hijo. Cualquiera que lo escuche dirá, se enloqueció el viejo. Y el tipo estaba loco, pero no por lo viejo, no por lo senil. El tipo estaba loco porque la fe a uno lo vuelve loco. Loco desde el punto de vista de los naturales, loco desde el punto de vista de los impíos, loco desde el punto de vista del mundo, pero cuerdo para Dios. ¿Por qué cuerdo para Dios? Porque no es que al fin yo comienzo a pensar como Dios piensa y comienzo a hablar como Dios habla. ¿Qué es lo que Dios dice de su vida? A ver si es capaz de sostenerlo en público, aunque alguno le diga... Pero es lo que Dios dice de usted y a Abraham le tocó pasar por todo ese proceso. El versículo 21 dice, plenamente convencido. Note, plenamente convencido. O sea que el viejito este decidió, yo no voy a debilitar más mi fe. No, yo sigo debilitando más mi fe y yo me muero. Ya tengo 100 años. Mi cuerpo está como muerto. Dese cuenta que es uno el que debilita su fe o uno el que fortalece su fe. ¿Sí se da cuenta? El diablo no le puede debilitar a uno la fe. El diablo solamente lo rodea a uno de problemas y uno decide. Se lo repito. El diablo no le puede debilitar su fe. El diablo solamente puede rodearlo de problemas. Es usted el que decide si va a debilitar su fe o va a fortalecer su fe. El diablo solamente le exhibe como en una vitrina una cantidad de problemas. ¿Va a mirar los problemas o va a mirar la promesa? Eso lo decide usted. Abraham decidió fortalecer su fe. Versículo 21. Plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Segunda vez que aparece la palabra promesa. Primera vez allá en el versículo 20, la promesa de Dios. Y en el versículo 21, poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gloria a Dios, Él es poderoso para hacer todo lo que me ha prometido. Quiere decir que Él prometió y tiene el poder para hacerlo. O sea, no hay absolutamente nada que detenga ese cumplimiento o esa realización de esa promesa. ¿Algún día será? No, algún día será, no. Ya es. Pregúntele a su espíritu y qué le va a decir. Pregúntele al Espíritu de Dios a ver qué le va a decir. Pregúntele a la doctrina a ver qué le va a decir. Pregúntele a la fe a ver qué le va a decir. Una cosa es cómo habla la fe, otra cosa es cómo habla la esperanza. La esperanza siempre habla en tiempo futuro. La esperanza siempre habla en términos, esperemos a ver. Aquí esperando en el Señor, ¿esperando qué? Es el Señor el que está esperando que usted se ponga serio y confiese en fe. Versículo 22 dice, por lo cual, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mire, es esta clase de fe la que es contada por justicia. Porque es que Génesis capítulo 15 apenas dice, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, pero aquí el apóstol Pablo lo desglosa. Creer no es decir yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. No.
El creer es todo un proceso de cosas. Dese cuenta. El creer es una serie de pasos que conducen a la transformación o al cambio del plano material. Usted recuerde, ¿se acuerda de la historia? Abraham tenía 90 años, perdón, Sara tenía 90 años, era ya una vieja. Y un rey, cuando la vio, se enamoró de esa señora, la llevó a su corte y quería que fuera su mujer. Y no es que el tipo andara buscando una sugar mommy, como en este tiempo los muchachos. Es que algo le había pasado a la viejita esa. ¿Qué le había pasado a la viejita esa? Que cuando pasaron por ese territorio, ese rey dijo, uy, qué cosa tan bonita. ¿Qué le había pasado a esa viejita? Esa viejita, viejita, había rejuvenecido. Físicamente había rejuvenecido. No porque se aplicaba el menjurje diario, no. O sea, sin la crema esa, sin la ampolla esa, sin echarse huevos, aguacates, agua de rosas, no, agua de cilantro, no, sin nada de eso. La mujer fue rejuvenecida externamente e internamente porque su matriz se abrió y se volvió fértil. Eso quiere decir que a esa edad otra vez le regresó, le retornó su menstruación. Qué cosa tan espectacular eso. ¿A punta de qué? A punta de llamarse a sí misma y de imponerle a los demás, llámenme así, porque es la única forma, con una confesión ungida, como el Señor le da vida a los muertos y como desde el plano espiritual puedo transformar yo el plano material. La fórmula de la eterna juventud no está en ese menjurje que se aplica. La fórmula de la eterna juventud yace en la fe. Ahí está. Esa es la única manera. Esa es la única forma. Y no solamente le pasó a ella, porque es que si la viejita aquella ya le había cesado el periodo, tenía la matriz estéril y tenía 90 años, o sea que quedar embarazada sin hacer un milagro antes, un riesgo, esta mujer se muere. ¿Cómo va a dar a luz? No, se muere. Entonces tocaba rejuvenecerla. Pero para rejuvenecerla en el plano material, físico, terrenal, primero tenía que rejuvenecer en el plano espiritual. Primero la señora tenía que creerlo adentro. Al creerlo adentro y hacerlo público por medio de la confesión, la señora se comienza a sentir joven. La señora se comienza a sentir próspera. La señora se comienza a sentir poderosa. Un día de estos la señora se levanta asustada. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Mira la cama, una mancha. ¿Qué es la mancha? El periodo. ¿Qué tenés? El plano físico material bombardeado desde el plano espiritual y la señora se convierte en una jovencita lista para quedar embarazada y para dar a luz los que vengan. Decidió que fortalecer su fe, llamando las cosas que no son como si fuesen de acuerdo o conforme a la promesa de Dios. ¿Quién quiere esto? Y también el viejo el viejito, porque es que el viejito tenía 100 años y a los 100 años, pues ya potencia sexual no hay. Entonces el viejito también comenzó a hacerlo y comenzó a rejuvenecer y se dio cuenta que habían cambios en su cuerpo. ¿Quién quiere eso?
Y se da cuenta que hay cambios en el bolsillo. ¿Quién quiere eso? Y se da cuenta que hay cambios en la chequera, cambios en la cuenta de ahorro. ¿Quiere cambios en Davivienda? ¿Quiere cambios en Bancolombia? ¿Quiere cambios en Daviplata o en Ñequi? ¿Quiere cambios en los negocios? ¿Cómo esas áreas que pueden estar casi muertas, de repente resucitan, según la Biblia? Pues llamando las cosas que no son como si fuesen. ¿Y cómo va la situación? Ay, Dios mío, grave, podrida, corrompida, malísima. Pero yo sé, hablo en fe, que algún día el Señor hará algo con mi vida. Eso no es fe. Que hablo en fe, eso no es fe, hombre, eso no es fe. Nunca el Señor va a hacer nada con su vida. No, 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 no. Eso no es hablar en fe. Ahora el versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él, es decir, con respecto a Abraham, se escribió que le fue contada que la fe como justicia. O sea que a Dios le agradó esa fe, porque así es que funciona la fe. Pero no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, que está indicando que eso fue lo que vivió Abraham, eso fue lo que vivió Sara, y mire que les funcionó. Ahora nos toca a, versículo 24, nos toca a nosotros. Si ya lo hizo Abraham y le funcionó, si ya lo hizo Sara y le funcionó, cuando usted lo haga, ¿qué va a pasar con usted? Si ya lo hizo Abraham y le funcionó, si ya lo hizo Sara y le funcionó, ¿qué va a pasar con usted cuando usted se atreva a hacerlo? Yo pregunto y usted responde. ¿Quién decide eso? Usted. ¿Quién decide debilitarse en la fe? Usted. ¿Quién decide fortalecerse en la fe? Usted. Usted. De que Dios lo aceptó como justo por su fe. Muy bien. ¿Funciona o no funciona? Ahora, ¿quién se atreve a hacerlo? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos, note, atrevido en la fe, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Está hablando de resurrección, ¿no? Es como está hablando de, ¿dónde hablo de resurrección? Pues en el versículo 17 dice que da vida a los muertos. ¿De qué está hablando? Pues de resurrección. Y aquí vuelve a hablar de resurrección. Dice que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Quiere decir que Dios es especialista en darle vida a los muertos. Dios es especialista en resucitar a los muertos. Dios es especialista en resucitar áreas laborales muertas. ¿Quién quiere? Dios es especialista en resucitar áreas económicas muertas. ¿Quién quiere? Dios es especialista en resucitar áreas emocionales, sentimentales muertas. ¿Quién quiere? Dios es especialista en resucitar áreas familiares muertas. ¿Quién quiere? Dios es especialista en resucitar áreas físicas, cuerpos físicos que están medio muertos o muertos. ¿Quién quiere? Muy bien. Si quiere, debe seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Eso lo dijo el versículo 12, ¿no? Parte final del versículo 12 dice, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Es decir, si quiere y quiere que le funcione, pues haga lo mismo que hizo Abraham. Deje de considerar los problemas y comienza a considerar la promesa de Dios. El versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, entregado es muerto por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Ese texto lo vamos a dejar para dentro de 8 días porque ese texto nos conecta con lo que entramos a ver en el capítulo 5. Por ahora, hasta aquí llegamos. Ha sido todo un placer. Cerramos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios, bendito Señor. Te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy, Señor. Tú eres grande, tú eres bueno, Señor. Eres magnífico. Hablas a tu pueblo, adoctrinas a tu pueblo, direccionas a tu pueblo, Señor. No hay nadie como tú.
Ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no hay nadie como tú, mi Señor. Tú eres bueno, eres grande y eres poderoso, Señor. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza. Te pido, Señor, ya que yo soy el que decido lo que va a pasar con mi fe, o debilitarla o fortalecerla, dame la fuerza para fortalecerla. Dame la fuerza para lograr esos milagros que ocurrieron en la vida de Abraham y ocurrieron en la vida de Sara. Si el poder de la confesión de la promesa, cargada de fe, rejuveneció, fertilizó, proveyó, sanó, dio vida a los muertos. Yo quiero eso, Señor. Hoy me has antojado de todo eso. Yo quiero esos milagros en mi vida, Señor. Me pongo a buscar esas promesas. Me pongo a alistar esos misiles para dispararlos desde el cañón de mi boca, Señor. A partir de hoy yo decido transformar el plano material, terrenal, físico, disparando desde el plano espiritual, invisible, de la fe, porque es la manera tuya. En el plano invisible, en el plano de la fe, ya soy y ya tengo, ya conseguí, ya alcancé. Ahora, Señor Dios, lo creo y lo confieso, para que se materialice, se vea, se realice, se concrete en el plano material. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén.